Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que todos estos días estén repasando los temas. Y bueno, recordemos que anteriormente mencionamos que el sistema tegumentario está constituido tanto por piel como por estructuras anexas. Y dentro de estas estructuras encontraremos al pelo, del cual hablaremos el día de hoy. Es el que constituye la mayor parte de nuestra superficie corporal total. Pero existen en ciertas regiones corporales donde no lo presentamos, como por ejemplo, si me siguen con los dibujos, a nivel de las palmas de las manos y las superficies palmares de los dedos de las manos. Tampoco tenemos a nivel de las plantas de los pies y las superficies plantares de los dedos de los pies. Y en el adulto, la distribución del pelo va a variar. En algunas regiones tenemos mucho más densa su distribución que en otras. Por ejemplo, a nivel del cuero cabelludo, a nivel de las cejas, las pestañas, en las regiones axilares y al mismo tiempo en las regiones púbicas, donde se encuentran los genitales externos. También presentamos pelitos en los conductos auditivos y en las cavidades nasales, que son mucho más pronunciados a nivel de los varones y en el varón a nivel del bigote y de la barba. La distribución y el grosor de los pelos depende tanto de factores genéticos por un lado y de factores hormonales. Las funciones que va a tener el pelo a modo general en toda la superficie corporal es de una protección limitada, como por ejemplo, a nivel del cuero cabelludo tenemos gran densidad de cabello. En esta región impide que se sufra de manera directa lesiones por objetos cortopunzantes o incluso lesiones por los rayos del sol. En cambio, a nivel de los conductos auditivos, la cavidad nasal, las cejas y las pestañas nos van a contribuir a evitar el ingreso de microorganismos o algunos cuerpos extraños a nivel de estas estructuras. E incluso el pelo tiene la capacidad de detectar sensaciones. Si vemos un poco en la parte anatómica, vemos que este está constituido por columnas de células queratinizadas y aquí resaltándoles, muertas, y que solo están unidas unas con otras por medio de proteínas extracelulares. Estructuralmente está constituida por dos partes. Una parte va desde la superficie de la piel hacia la parte externa, es decir, el pelo que es visible, se denomina el tallo piloso, y la otra parte que se encuentra desde la superficie de la piel hacia la parte más profunda se denomina la raíz pilosa. Y vamos a ir viendo que tanto la raíz como el tallo piloso están constituidas por tres capas consecutivas. Desde profunda a superficial las vamos a ir describiendo. La primera capa, la más interna, se trata de la médula. Esta capa que está constituida por 2 a 3 hileras de células que contienen gránulos pigmentarios responsables de los colores de los pelos. Al mismo tiempo, esta puede estar ausente incluso en el pelo delgado. La siguiente capa es la corteza, que está constituida por células planas que pueden estar presentes tanto a nivel del tallo piloso como de la raíz pilosa. Y la última capa, la más externa, es la cutícula, la cual es la envoltura externa que sí está presente también tanto en el tallo como en la raíz pilosa. Viendo un poco la raíz, vamos a ver que está constituida por dos partes. Una primera parte que es a modo de cuello y que abarca más que todo la parte dérmica de la piel. A esta se la denomina folículo piloso. Y otra segunda parte que forma como un bultito y que llega hasta la hipodermis es el bulbo piloso. Vamos describiendo cada uno de estos. Primero el folículo piloso, y evidenciemos que realmente acá están presentes también las tres capas que vimos anteriormente. Fíjense, síganme con el dibujo. Acá tenemos la capa más interna que era la médula, que en este caso es la parte blanquecina. Después la siguiente capa es la corteza, la capa verde oscura, y posteriormente la capa más externa que es la cutícula, que representa la porción lila, que va a extenderse incluso desde el folículo piloso y sigue continuándose ese color lila hasta la parte del bulbo piloso. Si se fijan en la imagen, existen incluso otras capas más aparte de estas tres que ya conocimos. Y entonces vamos a ir viendo que estas comienzan incluso desde el folículo piloso. Veamos cada una de estas. La primera, después de la cutícula, es una capa rosada en este caso, que esta se denomina la vaina radicular interna, la cual es producida por una serie de células que están en constante división celular a nivel del bulbo piloso. La capa más externa de esta, que es la vaina radicular externa, que va a ser una continuación de la epidermis. Y estas dos van a formar en conjunto la vaina radicular epitelial. Aparte de estas dos, existe una tercera capa, la cual es ploma en este caso, y es la denominada vaina radicular dérmica, que va a ser igual
una extensión, en este caso, de la dermis. Continuamos ahora con el bulbo piloso y veamos que este tiene la forma como una cebolla porque está constituida por capas y capas que van externalizándose. Ahora, al mismo tiempo, en la parte distal de este bulbo, fíjense que hay como una zona que está evaginándose o como una papilita. A esta se la denomina papila pilosa. Entre las características que presenta tenemos que por un lado presentan capilares sanguíneos. Estos están encargados de proporcionar flujo sanguíneo adecuado a las células para que puedan dividirse y producir nuevas células. Y por otro lado, en este caso está representado por una línea amarilla que es como que estuviera rodeando a la papila. Esta representa las células que están en constante división celular. Este lugar se denomina matriz. Sus células son encargadas de generar nuevas células, así el pelo pueda crecer de manera longitudinal. Al mismo tiempo, son las encargadas de sintetizar y producir la dichosa vaina radicular interna, que en este caso es representado por la coloración lila. Y aparte, también presenta otro tipo de células que son los melanocitos, que acá están, fíjense, como manchas negritas, los cuales son los encargados de generar los gránulos de melanina y que esos gránulos puedan ser distribuidos por la médula para que así puedan proporcionar la coloración a los pelos. El pelito no está solo en la piel, también está acompañado por otras estructuras, entre ellas a la glándula sebácea, la cual, si se fijan en la imagen, está comunicándose en la superficie lateral del pelito a nivel de la dermis. Otra estructura que también presenta es un conjunto de fibras musculares lisas, las cuales van a formar el músculo erector del pelo, encargado de movilizar al pelito en cierta medida. Es decir, debido a su contracción, es responsable de la producción de la dichosa piel de gallina. ¿Y cómo es el mecanismo? Fíjense en el dibujo, todos conocemos esta parte, donde la superficie de la piel se ve como unos granitos y los pelos al mismo tiempo se encuentran parados. ¿Qué ha pasado para que se produzca esto? El pelo normalmente, si me siguen en el dibujo de arriba, tiene una angulación con respecto a la superficie de la piel, más o menos pónganle de 45 grados. Pero ahora cualquier estímulo sensitivo del medio externo o incluso el estrés o algún factor emocional estimulan a este músculo liso y posteriormente el músculo liso, como se está comunicando en la parte lateral del folículo piloso, cuando se contrae el músculo tira de este folículo piloso y una vez que jaló de esta región, vemos en el siguiente dibujo que este músculo está contraído, pero lo que hizo a nivel del folículo y del pelo es que esto obtuvo una disposición más vertical. Pero ahora analicemos qué pasará en una siguiente acción, que es en el caso de la depilación. La depilación consiste en la extracción de pelos terminales o de vellos de la superficie corporal. Mayormente esto es con fines estéticos. Veamos pero ahora el mecanismo cómo se produce. Uno de ellos es la depilación con cera o utilizando cremas depiladoras. En este caso se pone en la superficie corporal. Posteriormente tiende a retirarse ya sea la cera o la crema depiladora. Pero ¿qué ha pasado? Que solo se retira el tallo piloso, dejando intacto y sin lesión a la raíz pilosa. Pero existe un segundo mecanismo que es la depilación láser. En este mecanismo un rayo láser penetra hasta la parte profunda de la piel sin causar daño a esta. Pero ¿qué pasa a nivel del folículo? Que la melanina de esta región va a empezar a absorber los rayos de luz y generar calor. Consecutivamente lo que va a hacer es destruir y dañar a las células del folículo. Viendo entre otras características de esta estructura, vemos que este pelito tiene que cumplir un ciclo de vida. Es decir, que tiene sus diferentes etapas, las cuales vamos a irlas analizando. Veamos el primer periodo, que es llamada fase anágena o también periodo de crecimiento, que este tiene una duración de 2 a 6 años. Más o menos en el cuerpo, el 85 al 90% del pelo corporal se encuentra en este periodo. En este, las células de la matriz se encuentran en constante división celular, produciendo nuevas células y permitiendo que el pelito pueda crecer en longitud. Posteriormente, después de haber cumplido este periodo, el pelito pasa al siguiente, que va a ser la fase catágena o también denominado el periodo de regresión. Tiene una duración de 21 días, es decir 3 semanas, y más o menos el 1% de nuestro pelo corporal se encuentra en este periodo. Aquí las células dejan de dividirse, el pelo deja de crecer y lo que sucede más que todo es que existe una atrofia, como en la imagen, del folículo piloso, que quiere decir que el folículo se va a ir encogiendo.
y posteriormente pasa a su tercer y último periodo, que es llamado fase telógena o también es el periodo de reposo. Aquí, ¿qué va a pasar? Las células no crecen, el pelito de a poco está empezando a degenerar y cuando termina este periodo el pelo vuelve nuevamente a el primer periodo de su ciclo, donde acá existe ya el desprendimiento del tallo piloso, pero a nivel de la raíz las células van a empezar otra vez a dividirse para generar un nuevo pelito en el lugar de este pelo que ya degeneró. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que la parte externa del pelo que nosotros podemos observarlo se trata de células muertas, pero solo en la parte profunda que se encuentra en la piel se trata de células vivas. Si vemos a nuestro alrededor, incluso vean ustedes mismos, todos perdemos cierto porcentaje de cabello día a día. Ahora, el intervalo normal de pérdida va desde 70 a 100 pelos por día. También la velocidad de crecimiento va a ir variando de una persona a otra. Es decir, que van a existir factores que afectan tanto la pérdida de cabello como la velocidad de crecimiento. Entre los factores que influyen están la edad, factores emocionales, el estrés, el consumo de ciertos medicamentos, la imposición de dietas bastante restrictivas en un corto periodo de tiempo y la administración de la quimioterapia. Y si vemos, el principal efecto adverso que la mayoría de la gente va a evidenciar es la pérdida de cabello. Pero ahora analizamos un poco más a detalle por qué se da esta pérdida de cabello. Definamos primero qué es quimioterapia. Va a ser la administración de fármacos o sustancias químicas por vía endovenosa a aquellos pacientes que padecen algún tipo de cáncer. La intención con estos medicamentos es impedir que las células cancerosas sigan creciendo y dividiéndose. Lastimosamente, estos fármacos no son específicos para atacar solamente a las células cancerígenas. También atacarán a toda célula que se encuentre en el proceso de división celular, sin importar si es sana o no. Por lo tanto, lo que va a pasar en estos pacientes es que con el pasar del tiempo, el pelo que ya tienen se cae y no es reemplazado por un nuevo pelito porque sus células no se están dividiendo. Posteriormente, cuando se termina el tratamiento con quimioterapia, ya deja de existir una sustancia o alguien que impida la división de las células, así que el crecimiento del pelo va a empezar a reanudarse porque las células comienzan nuevamente a dividirse y producir un pelito nuevo. Si analizamos otra característica del pelo, vamos a ir viendo de que existen diversos tipos y esto incluso se manifiesta desde la vida gestacional. Más o menos a las 12 semanas de gestación, la epidermis comienza a invaginarse y empieza a formar el folículo piloso. Posteriormente, al quinto mes de vida intrauterina, el propio folículo será capaz de producir su propio pelo y este pelo se va a manifestar como un pelo súper delgadito e incoloro que se denomina lanugo, que está presente solo normalmente en la etapa fetal. Ahora, este lanugo antes del nacimiento va a ser reemplazado por otros tipos de pelos, que vamos a ir viendo que a nivel del cuero cabelludo, las cejas y las pestañas es reemplazado por pelos terminales y a nivel del resto del cuerpo es reemplazado por unos vellos súper delgaditos pero ya presentan una cierta coloración, denominados en conjuntos pelusa de durazno, el cual es evidente cuando ustedes tocan a un bebé, tiene esa sensación aterciopelada como el duraznito. Dicha característica es debido a estos vellitos presentes en toda la superficie corporal del bebé. Luego, este bebé comienza a crecer y cuando llega a la etapa de la niñez, existe una distribución de pelo de manera específica. Vamos a encontrar que a nivel del cuero cabelludo, las cejas y las pestañas tiene los pelos terminales, pero a nivel del resto del cuerpo simplemente posee vellos. Conforme crecen los niños pasan a la siguiente etapa, que es la pubertad, la cual se caracteriza por una serie de cambios hormonales, la activación o producción de ciertas hormonas que antes no se producía. En este caso entran a activarse ciertas glándulas, como es el caso en los varones, los testículos, en las mujeres, los ovarios y en ambos sexos las glándulas suprarrenales. Estas empiezan a producir las hormonas sexuales, específicamente los andrógenos. Los testículos producen en mayor cantidad en el varón, en cambio los ovarios y las glándulas suprarrenales sí producen estas hormonas, pero en menor cantidad en la mujer. Ahora, uno de los cambios que producen los andrógenos es la producción de pelo en lugares del cuerpo donde anteriormente no se los tenía presente. Por ejemplo, se empieza a producir pelos terminales a nivel de las axilas y también a nivel de la región púbica, donde están los genitales externos. Y debido a la mayor
cantidad de estas hormonas en el varón también influye en otras regiones corporales, como es el caso de la cara, formando pelos terminales a nivel de la barba y el bigote, e incluso más pelos terminales a nivel de la región torácica superior y de las extremidades tanto superiores como inferiores. Por lo tanto, después de todos estos cambios hormonales, vamos a ver que ya en la adultez la distribución del pelo va a ser diferente tanto en varón como en mujer, y vemos que en el varón el 95% del pelo del cuerpo es terminal y solo un 5% corresponde a tener vello. En cambio, en la mujer el 35% de sus pelos son terminales y el 65% son vellos. Pero existen circunstancias excepcionales. Supongamos un caso en el que exista una masa de tejido o un tumorcito a nivel de la glándula suprarrenal. Este estimula las células de esta glándula para que produzcan mayor cantidad de andrógenos, y estos andrógenos estimularán a la mayor producción de pelo en lugares que antes no se tenía. Esta sobreestimulación hormonal en la producción de pelo puede inducir a ciertas circunstancias, como por ejemplo barba en las mujeres o incluso pelo terminal en toda la superficie corporal, tanto en varón como en mujer. Estas afecciones podrían ser producidas por el hirsutismo, que quiere decir la presencia de exceso de vello corporal en áreas donde normalmente no se la suele tener. Por lo tanto, esta es una explicación de cómo es que había la mujer con barba o incluso existía antiguamente el hombre lobo. Y si nos pasamos al otro extremo de estas condiciones, vamos a encontrar a la calvicie, también llamada alopecia androgénica, la cual se caracteriza porque existe una pérdida del cabello, llegando incluso en los varones a presentar una ausencia total del pelo. En el caso de las mujeres es menos frecuente, pero si se presenta, existe más que todo una disminución en la cantidad de pelo o una pérdida del cabello en parches a nivel del cuero cabelludo. Actualmente existen ciertas alternativas de tratamiento para disminuir la pérdida de pelito. En este caso se puede utilizar el minoxidil, que es un vasodilatador, es decir, que los vasos sanguíneos tienen un diámetro, y este medicamento lo que hace es que se aumente el calibre de estos vasos sanguíneos para que llegue más flujo sanguíneo a ese pelito. Cuanto más flujo sanguíneo al folículo del cabello, estimula las células a que crezcan y entren en etapa de crecimiento y división celular, para que así posteriormente puedan generar nuevos cabellos. Lastimosamente, este medicamento no sirve en aquellas personas que ya presentan una calvicie total. Y por último, analicemos un poco la coloración del pelo y recordemos que esto depende de la melanina. Ahora, para que exista una amplia gama de colores es dependiendo de los tipos de melanina que se encuentran presentes. Por lo tanto, encontramos dos tipos. Por un lado tenemos la eumelanina, que esta proporciona los colores desde el marrón hasta el negro. Por otro lado tenemos a la feomelanina, que esta proporciona los colores que van desde el rubio hasta la tonalidad rojiza. Entonces, ahora sabemos que estos son los responsables de los diversos colores naturales de los cabellos. Pero ¿qué pasa con los tonos gris y blanco? Estos también tienen una explicación. Los tonos gris son debido a que existe una disminución progresiva de la melanina. En cambio, los blancos se deben a una deficiencia total de melanina, y en este caso presenta más bien burbujas de aire en su interior. Y si consideramos los tintes, vamos a ver de que esto consiste en la administración de un pigmento exógeno al pelito para que este cambie de coloración. Ahora, dependiendo su duración, se clasifican en tres tipos. Por un lado tenemos los tintes temporales. Estos solo penetran en la cutícula del pelo y tienden a perderse en 2 a 3 lavadas. Los otros tintes que tenemos son los semipermanentes. Estos penetran en cierta medida las capas del pelo y más o menos en 8 a 10 lavadas tienden a perderse. Y los últimos que tenemos son los permanentes, para los cuales se tiene que realizar una decoloración. La intención con este mecanismo es que se abran las escamas de la cutícula para que posteriormente pueda penetrar profundamente el tinte que se aplicará posteriormente. Y hasta aquí con el video de hoy, chicos, hablando todo lo que respecta al pelo. En el siguiente video vamos a ir viendo otras estructuras del sistema tegumentario. Praus, preuniversitario.